Bueno, vamos a darle a cada uno de los exponentes 5 minutos para que redondeen alguna de sus ideas, algún comentario, a efectos de luego abrir la mesa o el tema a debate. Don Marvin, 5 por 5 minutos. Aprovecharía estos 5 minutos, tal vez incluso menos, para reforzar una idea que los dos expositores posteriores recalcaron muy bien, y que se relaciona precisamente con la relación que debe existir entre los mecanismos jurisdiccionales de protección y los mecanismos administrativos preventivos de protección. Como muy bien manifestaba don Alfredo, lamentablemente el proyecto o la ley no es necesariamente un reflejo exacto del proyecto original. Quizás sufrió las consecuencias de muchos años de tránsito legislativo en diferentes gestiones gubernamentales, con la participación de muchas fracciones legislativas y de muchos grupos de presión, y obviamente lo que salió fue ese otro animalito diferente que mencionaba don Alfredo, no exactamente el mismo que originalmente se estableció. Pese a ello, sí tenemos que reconocer que mucha de la esencia del proyecto original está en la ley que finalmente fue aprobada. Y no cabe duda de que ese antes y ese después que existen en esta materia se reflejan en el hecho de que ya tenemos normas que regulan el consentimiento informado, que ya tenemos normas que regulan el principio de calidad, que ya tenemos normas que regulan una serie de aspectos de los cuales dependíamos únicamente de la jurisprudencia constitucional, con la desventaja enorme de que la jurisprudencia constitucional puede variar. Actualmente tenemos un marco normativo consolidado y no me cabe la menor duda que seguirá siendo por mucho tiempo muy importante el papel de la sala para que a través de estos amparos especiales que se suelen conocer como habeas data en nuestro medio, pero que realmente no es más que un amparo común y corriente, puedan seguir siendo tutelada la autodeterminación informativa de aquí en el futuro. Sin embargo, hay un aspecto esencial. Cuando se ideó regular esta materia, se pensó que en algún determinado momento el papel de la Sala Constitucional en esta materia fuera decayendo, no por quitárselo, sino porque cada vez, al ser mejor regulado este tema, con los diferentes actos normativos planteados, por existir una agencia administrativa encargada de controlar y de promover la protección de datos personales y de existir procedimientos adecuados en la vía administrativa, fuera siendo cada vez menos necesario para la persona acudir a la vía constitucional a ejercer a interponer recursos de amparo para la protección de la autodeterminación informativa con todas las características que tiene la vía jurisdiccional, como es el tener que enfrentarse a una gran cantidad más de asuntos, tener que competir en una agenda saturada de la Sala Constitucional por jueces y juezas especialistas en el derecho público, pero no necesariamente técnicos en informática, que deban resolver asuntos extremadamente técnicos, sin contar probablemente con el equipo y la estructura necesaria para poder reaccionar de una manera muy eficaz y muy eficiente en todos los casos. De ahí que desde mi punto de vista el panorama ideal debe ser de un fortalecimiento de la agencia en el momento en que finalmente podamos contar con una manifestación plena de su funcionamiento y una convivencia con los mecanismos jurisdiccionales, y ojalá que estos mecanismos jurisdiccionales resulten cada vez menos útiles, menos necesarios, debido al fortalecimiento de la agencia y la ampliación de la protección a unos niveles aceptables, a unos niveles adecuados en el plano administrativo. Gracias. Muy brevemente, me llamó la atención lo que señalaba don Alfredo de los perfiles genéticos o no sé si perfil de cromosomas, no sé cómo
pero sería como un racismo cromosómico. Pero muy interesante porque, de nuevo aquí, lo que yo he señalado, el tema del negocio de los seguros versus la necesidad de la protección de las personas. Entonces yo tengo la desgracia de que tengo una serie de posibilidades. Si yo veo solo que el seguro es un negocio determinado por valoraciones de lucro, pues efectivamente a algunas personas con esos pronósticos pues no les doy el seguro. Eso para destacar esa visión que muchas veces perdemos de vista, que creemos que todo se resuelve con información, pero con una información unilateral. Y otro tema que surgió a propósito de lo que señaló don Marvin y don Alfredo, que en el tema de los ensayos clínicos habría que ver un aspecto que está, digamos que esta materia, con lo que se ha dicho, es transversal, porque son muchos aspectos. ¿Cómo se registra la información de los ensayos? ¿Quién tiene acceso al registro? Y claro, ese acceso y esa proporcionalidad, porque ahí también se da, es ¿quién tiene acceso para tutelar? Para proteger a esa gran cantidad de personas que se someten a los ensayos, y por otra parte, ¿cómo se tutelan esos datos que en los ensayos se dan? Y quería comentarles un caso que tuvimos muy interesante a propósito de lo que se ha dicho, que es una persona que nos planteó un amparo porque se consignó una sentencia condenatoria por difamación en una sesión municipal. Un ciudadano llegó, una empresa dijo que este señor que habla tanto de nosotros y nos ofende, vea como ya logramos ponerle un tapabocas y ya lo condenaron. Al año, cuando se obtiene una nulidad de la sentencia, llega a la sala diciendo que su intimidad fue lesionada. Lo interesante es, eran actas municipales que están en las redes, pero no es un ente que está encargado de acumular datos. Por otra parte, ¿qué elemento o qué posibilidades tiene el querellante de hacer constar la sentencia? Y está el tema de presunción de inocencia. ¿Cómo equilibrar todo eso? Y eso va a algo que señaló don Alfredo, que es que el tema de habeas data trasciende las agencias encargadas de acumular datos, que también los que participan en Facebook, etcétera, son por sí mismos reproductores. Entonces, unas actas que están en las redes, ¿qué limitaciones se les pueden imponer? Fue un caso, me pareció muy interesante, porque gravitaba la intimidad, la presunción de inocencia. Y además, esa otra posibilidad de que el que expone su información en las redes también puede convertirse en un elemento o en un factor, un punto de referencia para difundir información que no es atinente o que puede ser falsa. Y finalmente, seguro por la mala costumbre de haber pasado por lo penal, no solo para tirar penales, sino por ser penalista, es el tema del manejo clandestino y no regular y doloso de toda la información. Así que yo tengo acceso a la información, la manejo, se maneja en redes que son ocultas y toda la intimidad queda totalmente burlada. ¿Cómo hacer con esos casos? Porque bien puede ocurrir que yo tengo un registro que es público y tengo un registro para los clientes. Entonces, fíjense que aquí confluye el avance tecnológico
que permite invadir, acumular, difundir información y tener o estar en posibilidades de no ser detectado. Entonces, en el momento en que yo creo el habeas data y los controles, yo hago un sistema clandestino paralelo que me permite manejar toda esa información. Y queda la pregunta probablemente para la tarde, que es el estatus especial que tiene la prensa frente a la utilización de datos a cuento de que la persona es públicamente una persona conocida, notoria. Entonces, casi queda como legitimado un tema que surge, porque, por ejemplo, yo puedo tener objeciones de que mi sentencia esté en un acta municipal, pero si la publica la prensa, no hay nada que hacer. Entonces, uno encuentra en el quehacer práctico una serie de contradicciones que no solo hacen que esto sea transversal, sino que los ámbitos de aplicación, señaló muy bien uno don Alfredo, que es el tema de las redes transnacionales como Google, etcétera, sino que además en el ámbito interno hay espacios que por razones comprensibles de orden constitucional pueden quedar excluidos de este aspecto. Y bien lo señaló él, como una primera ley no se aprobó porque había temor de la prensa de lo que era objeto de su publicación pudiera tener alguna restricción. Nada más estas observaciones, me parece que es un tema que tiene toda la vocación para dar lugar a una cantidad muy grande de lucubraciones, porque es el poder, es el negocio, es la tecnología, es el control, todo. Porque esto no solo es la intimidad, es que es un instrumento de control sobre la población. Muchas gracias. Muy brevemente, porque hay muchas preguntas en la mesa y creo que sería interesante contestarlas. Yo quería hacer un énfasis especial en que efectivamente el equilibrio futuro de la protección de datos en Costa Rica va a seguir dependiendo de la Sala Constitucional. Y esa no es una apuesta, sino que es una certeza.